mí se me olvida. Vamos a ver, ya va. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Ahora Gracias. sí. Gracias. Vaya, vamos a volver. Vamos a iniciar la clase entonces. Les decía que este día vamos a ver lo que son los procedimientos tributarios. Se encuentran regulados a partir del artículo 165. El primer tema que veremos son las notificaciones. Y la notificación es un acto de comunicación que realiza la administración tributaria para comunicarle las resoluciones que emite al sujeto pasivo, llámese contribuyente o responsable. O sea, es un acto de comunicación de los actos administrativos que emite la administración para conocimiento del contribuyente. Ya sea que el contribuyente esté realizando un trámite por sí mismo, solicita una devolución de impuestos, cualquier trámite. Entonces, cuando la administración le resuelve el trámite, le notifica. O que la administración tributaria esté efectuando una fiscalización, ¿verdad? Entonces le notifica al contribuyente el acto administrativo respectivo, llámese la resolución de audiencia de apertura a pruebas, y le notifica junto con el informe de fiscalización. Entonces, en el artículo 165 se establece que existe un departamento de notificaciones en lo que es en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero este departamento de notificaciones está conformado por notificadores que realizan esa labor, pero la función de notificación puede ser efectuada por el departamento de notificaciones o por cualquier delegado de la administración tributaria. En los casos de fiscalizaciones, generalmente la notificación la hacen los auditores, ¿no? Entonces, tenemos diferentes modalidades de notificación. La notificación personal es la que se realiza en forma directa al contribuyente, o si no se encuentra el contribuyente, por medio de un empleado del contribuyente o por medio de un familiar del contribuyente. Entonces, se levanta un acta en donde se relaciona las circunstancias de la notificación. Por medio de esquela, este tipo de notificación es cuando en el lugar señalado para recibir notificaciones se encuentran al contribuyente, algún empleado o algún familiar del contribuyente, y se niegan a recibir la notificación. Entonces, la persona que está notificando relaciona las circunstancias del caso en el acta y deja una esquela en la puerta de la casa. O sea, la esquela es el acta de notificación y el documento que va a notificar, ¿va? Lo deja en la esquela de la puerta de la casa y relaciona las circunstancias, ¿va? Que no se quiso recibir la notificación. Por medio de dicto es cuando no existe lugar para recibir notificaciones, cosa que es bien difícil que no exista. O que el lugar señalado para recibir notificaciones es un lugar inexacto, o llegó la persona a notificar y ya no se encuentra ahí el contribuyente y no hay forma de localizarlo. Entonces, se hace un extracto de la resolución y de las circunstancias que rodean la notificación, que no se encontró al contribuyente, y se coloca en el tablero oficial de la Dirección General de Impuestos Internos, que se encuentra en las oficinas, ¿verdad? En las Tres Torres, o sí, ahí están ahora grandes contribuyentes y medianos. Entonces, ahí hay un tablero para notificar, ¿no? Y entonces se supone que el contribuyente se debe abocar, ¿verdad? Y transcurrido el plazo señalado en la ley, bueno, sencillamente se da por notificada la resolución. Entonces,
por medio de correo electrónico o correo certificado, esto es por medio, bueno, correo certificado es cuando se utiliza ya sea correos nacionales o cualquier institución o empresa privada que se dedica a ese tipo de servicios. Entonces, cuando ellos notifican, hacen una relación de las circunstancias del hecho y lo remiten a la administración. Luego, el correo electrónico también, ¿verdad? Es por medio de la dirección de correo electrónico que ha señalado el contribuyente. Luego tenemos otros medios tecnológicos de comunicación que dejen rastro perceptible. Si aquí generalmente es por correo electrónico. Y publicación en el diario oficial o en cualquiera de los periódicos de circulación nacional. También se da ese tipo de notificación, ¿verdad? En los clasificados, normalmente, cuando no, en ciertos actos, ¿verdad?, establecidos en la ley. En el artículo 165A se establece la notificación por medio de curador, heredero o apoderado. Bueno, este curador es una figura por medio de la cual una persona representa a un incapaz, a una persona que no se puede valer por sí misma. Entonces lo nombran curador, o a un menor de edad. Heredero, pues, cuando hay una sucesión y está abierta la sucesión, a cualquiera de los herederos se les puede notificar. El apoderado es la persona señalada por el contribuyente que le entrega un poder, ¿verdad?, para que le notifiquen a él. Claro, cuando el apoderado el apoderado debe mostrarse parte, enviar un escrito a la Dirección General de Impuestos Internos informando que es el apoderado y señalando lugar para recibir notificaciones. Entonces, en estos casos, si el apoderado no, el lugar señalado para recibir notificaciones es incorrecto o nunca se encuentra, entonces la administración tributaria busca al contribuyente y relaciona ahí por qué se le notificó al contribuyente, y en lo sucesivo solo al contribuyente se le va a notificar, ¿verdad? Bueno, la notificación en caso de personas no inscritas aquí se da cuando no son contribuyentes del impuesto, pero que realizan actividades comerciales, ¿verdad? Entonces, en estos casos se le notifica directamente a la persona o a algún empleado, ¿verdad?, de esta persona o familiar, y se deja constancia del acto. Siempre se levanta un acta de notificación. Este tema de las notificaciones es un tema muy sensible, sobre todo en el área de notificaciones, en el área de fiscalización, quiero decir. Es bien sensible porque les dicen a los auditores, ¿verdad?, que se les puede caer el caso si no existe una notificación, etc. Luego, el artículo 166 hace referencia a la notificación del auto de audiencia y apertura a pruebas en el informe de auditoría, ¿verdad? Es el mismo procedimiento, se busca al contribuyente y si no se encuentra el contribuyente, a un empleado o a un familiar o persona que reciba la notificación, se hace relación del hecho, el notificador firma, ¿verdad?, y la persona que recibe los datos personales, DUI, nombre, se relacionan. Y el auto de audiencia de apertura a prueba se da en aquellos casos que existe una fiscalización y como consecuencia de la fiscalización resulta impuestos dejados de pagar, impuestos complementarios, ya sean originarios que no se pagaron o complementarios que se pagó, pero resultó que no se pagó en la cantidad correcta. Entonces existe un complemento. Y junto con el auto se debe de incorporar
o va adjunto el informe de fiscalización. Entonces, el contribuyente recibe la notificación, se levanta el acta y en caso de que no se encuentre o no quieran recibir, se deja una esquela en la puerta de la casa, o si no quieren recibir la notificación. Y si no, la dirección señalada es incorrecta o no se encuentra o ya se cambió de domicilio sin haber informado, sin perjuicio de la sanción que le pueda corresponder, en ese caso, se hace la notificación por edicto en el tablero de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿no? Notificación de la liquidación de oficio. Bueno, la liquidación de oficio es cuando se determinó mediante resolución que el contribuyente, después de una fiscalización, la administración tributaria determinó impuestos dejados de pagar, sean originarios o complementarios, ¿no? Y bueno, en esos casos tiene que notificarse el auto de apertura de audiencia y de apertura a prueba. Lo que sucede es que el auto de audiencia y de apertura a pruebas no solo se da en los casos de liquidaciones de oficio, sino también se da en los casos de sanciones, cuando se va a sancionar al contribuyente, que pueden ser sanciones aisladas, no necesariamente producto de una fiscalización. Por ejemplo, por presentar extemporáneamente la declaración. Y en el caso de la liquidación de oficio, acá pues se le notifica el auto de audiencia de apertura previa y el informe de fiscalización. Y se levanta el acta. El acta de notificación respectiva. Tenemos la notificación por correo, decíamos, ¿verdad? El artículo en los casos establecidos en la ley, el 168. Aquí establece los casos que la ley dispone, dice, la notificación por correo se practicará mediante envío certificado de una copia del acto correspondiente a la dirección señalada para recibir notificaciones y se entenderá efectuada en la fecha en que haya sido entregada la comunicación de la actuación de la administración tributaria en la dirección señalada. Luego, el caso de la dirección procesal para recibir notificaciones, acá lo que regula es que el contribuyente debe señalar un lugar para recibir notificaciones en aquellos casos en los cuales pues se encuentra en proceso de fiscalización, ¿verdad? Y así lo dice, ¿verdad? Cuando exista para efectos procesales designación expresa por escrito de apoderado por parte del sujeto pasivo, aquel deberá señalar una dirección para recibir notificaciones de las actuaciones de la administración tributaria dentro del territorio de la República, la que en ningún caso podrá ser un apartado postal. Entonces, para efectos procesales, cuando le notificaron el auto de designación, comenzó la fiscalización y a veces los contribuyentes se asesoran de algún abogado o de algún contador y entonces lo nombran apoderado. Bueno, tiene que ser por un abogado, pero a veces son equipos multidisciplinarios, el abogado y el contador, ¿no? Entonces, el apoderado señala un lugar para recibir notificaciones. Y entonces, bueno, debe ser un poder con cláusula especial, ¿verdad? En la cual pueda actuar, pueda presentar escritos ante la administración tributaria, inclusive pueda presentar el recurso de apelación, ¿verdad? Luego, el artículo 170 regula actos administrativos sin notificar por el correo. Dice, la administración tributaria dará aviso al interesado mediante la publicación en un periódico de circulación nacional de la existencia de actos administrativos
enviados a notificar por medio de correo que hayan sido devueltos por cualquier circunstancia por la empresa pública o privada contratada para realizarlo. Aquí resultó que se pagó los servicios de DHL o de correos nacionales y no se pudo efectuar la notificación, sea porque la dirección era inexacta, por cualquier circunstancia. Entonces, en estos casos, se hace la notificación en periódicos de circulación nacional o en periódicos de circulación nacional o en el diario oficial. El caso de notificación por conducta concluyente hace referencia al hecho de que, como les decía al inicio, la notificación es un acto procesal y es un acto de comunicación, la notificación. Entonces, si la notificación puede adolecer de algún vicio, cuando se levanta el acta, no se relacionó de forma correcta, etc. O se le notificó a otra persona que nada que ver con el contribuyente, pero resulta que el contribuyente tuvo conocimiento del contenido de la información, de la notificación, de la resolución, lo que le están notificando, a pesar de que se dio algún problema, algún vicio en el acto de notificación. Entonces, puede ser que inclusive no fue en el lugar señalado para recibir notificaciones, pero en la empresa de la par. Pero como conocen al contribuyente, mire, fíjese que vino esto de la Dirección General de Impuestos Internos, creo que es para usted. Entonces lo lee, sí, es una resolución en la cual se me está dando plazo de audiencia y apertura de pruebas. Entonces, resulta que el contribuyente se entera y hace uso de los medios establecidos en la ley, ya sea presenta en tiempo el escrito de alegatos y presenta pruebas. Entonces, en esos casos, el vicio se subsana porque el contribuyente tuvo conocimiento del acto administrativo y ejerció su derecho de audiencia y defensa en tiempo. Aunque lo pueda alegar el contribuyente puede alegar que la notificación no se efectuó con las formalidades establecidas en la ley, pero si pues él lo hizo en el tiempo debido y se le garantizó su derecho de audiencia y defensa, no hubo vulneración de esos derechos, entonces la notificación se entiende por válida. Y luego las notificaciones en el artículo 172 establecen que se van a efectuar, salvo casos excepcionales, cuando favorezcan al contribuyente en días y horas hábiles. Y para esos efectos se establece como días hábiles de lunes a viernes, horas hábiles de 8 a.m. a 6 p.m. Y en casos excepcionales se puede notificar en días inhábiles previa resolución de la administración tributaria en los casos que favorezca al contribuyente. Pero el plazo comenzará a correr el primer día hábil. Es decir, si le notifica un auto de audiencia a pruebas un domingo, porque el contribuyente trabaja sábado y domingo, o un sábado, el plazo le comenzará a correr a partir del día lunes. ¿Verdad? Bueno, eso es la notificación. Luego tenemos las facultades de fiscalización. Eso se regula a partir del artículo 173. Y resulta que la administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización, inspección, investigación y control para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias, inclusive en los casos de sujetos que gocen de exenciones fiscales, ¿va? Porque sí, a la administración también le corresponde verificar si este sujeto gozaba de la exención fiscal, ¿verdad? Porque en las exenciones, a veces las exenciones establecen requisitos que deben de cumplir para gozar de la misma. Entonces, resulta que en este artículo se establece también
que pueden haber fiscalizaciones conjuntas entre la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Pues la Dirección General de Aduanas tiene competencias en el ámbito de importaciones y exportaciones, y la Dirección General de Impuestos Internos tiene competencia en el caso de los tributos internos. Y pueden colaborar ambas instituciones y armar un expediente administrativo, y el original queda en la DGI y copia certificada se le da a la Dirección General de Aduanas para efectos de que prosiga con su proceso. Esto es bien común, en la práctica es bien común. Tanto auditores de la DGI como de la DGA realizan fiscalizaciones conjuntas en aquellos casos de contribuyentes que pues realizan bastantes importaciones y exportaciones y tienen una actividad bastante fuerte, ¿va? También se establece el artículo 173A, el decomiso de mercancías o de mercadería. Y pues en estos casos se levanta un acta de los hechos y el detalle de la mercadería decomisada. Fíjense que se dan planes de fiscalización, por ejemplo, en el centro de San Salvador, ¿verdad? Cuando, claro, van acompañados de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y a veces de la Fiscalía General de la República, porque hay ciertos negocios que son fuertes en el centro de San Salvador y que son empresas o negocios que no se encuentran inscritos en IVA, o que es mercadería de dudosa procedencia, que cuando llegan los auditores o las autoridades no tienen documentos que respalden la tenencia de esas mercaderías. Entonces, en esos casos, pues se decomisa la mercadería, se levanta un acta por parte del delegado de la Dirección General de Impuestos Internos y se relaciona las circunstancias del caso. Y si posteriormente el contribuyente entrega la documentación que respalda la tenencia de esa mercadería, se le devuelve la mercadería. Si no lo hace, esa mercadería se decomisa, y dependiendo de la naturaleza de la mercadería, también se puede subastar, ¿verdad? Se puede subastar. Obviamente que si el contribuyente demuestra la legal tenencia, tiene que ser con documentos autorizados por la ley, ¿va? O sea, documentos de IVA, etcétera, compras, bueno, comprobantes de crédito fiscal, facturas de consumidor final, cualquier documento que ampare la tenencia o escrituras públicas, etcétera, documentos legales, ¿no? Y cuando se detecta que la mercadería de uso a precedencia es por contrabando de mercaderías, entonces se pasan las diligencias a la Dirección General de Aduanas para los efectos legales. También se establece la facultad de fiscalización en el caso de subsidios, sobre todo el subsidio al gas, ¿verdad?, que paga el Estado. Entonces, como les dan subsidios a estas empresas que venden esos productos, entonces antes de entregar el subsidio, se nombran auditores para ir a verificar si lo solicitado en realidad corresponde, ¿verdad? Es cierto. Y van a verificar cuando son, bueno, cuando son ventas locales, le corresponde a la DGI. Cuando son importaciones, a los importadores, pues es la Dirección General de Aduanas la que verifica. En el artículo 174 se establece que la Dirección General de Impuestos Internos contará con un cuerpo de auditores para ejercer las facultades de fiscalización, verificación, control. Y este cuerpo de auditores son las personas, bueno, son empleados de la administración que son delegados para efectuar las fiscalizaciones, las verificaciones, los controles a los contribuyentes.
y son designados por medio de un documento que se llama auto de designación, en donde se autoriza la fiscalización por el funcionario competente y este documento se presenta al contribuyente y se le informa que el señor fulano de tal es empleado de la administración tributaria y está autorizado para fiscalizar el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, correspondiente a el impuesto sobre la renta, a verificar las obligaciones formales y sustantivas y a notificar el presente auto. Entonces, es un personal calificado que pasa, bueno, que es capacitado por la Dirección General de Impuestos Internos. La mayoría son licenciados en Contaduría Pública, pero hay administradores, hay economistas también, ¿verdad? Depende de la fiscalización, inclusive informáticos, porque como a veces son, las empresas todo lo llevan en registros electrónicos, necesitan de auxiliarse de algún informático. Y en las fiscalizaciones pueden participar uno, dos o más delegados que designe la administración tributaria. Entonces, acá se establece el concepto de fiscalización. El proceso o procedimiento de fiscalización es el conjunto de actuaciones que la administración tributaria realiza con el propósito de establecer la auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos, tanto de aquellos que han presentado su correspondiente declaración tributaria como de aquellos que no lo han hecho. Ahí define qué es el procedimiento de fiscalización. En el artículo 175 se establecen las facultades de fiscalización, bueno, la caducidad de las facultades de fiscalización, ¿verdad? La caducidad es el plazo máximo que tiene la administración tributaria para fiscalizar a un contribuyente. Transcurrido el plazo establecido por la caducidad, ya no puede fiscalizarlo, se vuelve ilegal la fiscalización. Entonces, se establecen acá lo que es la fiscalización y pues se establecen diferentes plazos de fiscalización, ¿verdad? En el artículo 175 de caducidad, quiero decir, en 3 años para la fiscalización de las liquidaciones presentadas dentro de los plazos legales establecidos en las leyes tributarias respectivas. Aquí es cuando presentó la declaración, ¿verdad?, de impuestos. En 5 años para requerir la presentación de liquidaciones de tributos, cuando no hubo, aquí es el caso cuando no se presentó la declaración respectiva en el plazo señalado en la ley. Por ejemplo, en el caso de renta son 4 meses después de finalizado el ejercicio fiscal, ¿verdad? IVA son 10 días hábiles después de finalizado el periodo fiscal, ¿verdad? En 3 años para la imposición de sanciones aisladas por infracciones cometidas a disposiciones de las leyes tributarias y del Código. En 3 años para la imposición de las sanciones establecidas en los literales C y D del artículo 246. Bueno, aquí señala, son sanciones aisladas, ¿verdad? Son sanciones aisladas que multas que impone la administración tributaria. Y en 3 años para la fiscalización de las liquidaciones presentadas y para liquidar de oficio el tributo que corresponda, así como para la imposición de sanciones conexas cuando se hubiera presentado liquidación fuera de los plazos legales establecidos en las leyes tributarias respectivas. Bueno, aquí el contribuyente se le venció el plazo de 10 días hábiles para presentar la declaración de IVA y la presentó al día 12º, a los 12 días, o se le venció el plazo para presentar la declaración de renta al 30 de abril y la presentó en agosto. En esos casos hay presentación de declaración, entonces son 3 años. Entonces,
Esta caducidad no opera en el caso de las retenciones de impuestos. En las retenciones del impuesto y en la percepción de impuestos. En esos casos no existe caducidad y en cualquier época la administración tributaria puede efectuar la fiscalización de las obligaciones tributarias. Luego tenemos el caso de las medidas precautorias. Estas son medidas que adopta la administración con autorización de un juez. Lo hace por medio de la fiscalía. La fiscalía solicita al juez. La administración hace el trámite por medio de la Fiscalía General de la República y básicamente consiste en el allanamiento y registro de oficinas, ¿no? En aquellos casos que no existe colaboración del contribuyente. Porque hay contribuyentes que cuando llega un auditor a fiscalizar, ¿verdad? O la administración tributaria, ni siquiera le abren la puerta, ¿verdad? Entonces, en esos casos complicados, o cuando la administración tenga sospechas de actividades fuera de la ley, pues en esos casos la administración recurre a la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía solicite a un juez de lo civil para que autorice esta medida precautoria. El objetivo de la medida precautoria es garantizar el pago íntegro de los tributos, ¿no? Y entonces puede consistir en el allanamiento, ¿no? Y registro de las oficinas. Es decir, que la autoridad ingresa a las oficinas, pone las cintas amarillas, ¿verdad? Y van los funcionarios de Hacienda, los auditores, acompañados de la policía y la fiscalía, ¿verdad? Y por orden de allanamiento de un juez. Y entonces llegan a los establecimientos, a los locales y verifican la información, ya sea en el mismo lugar o si las circunstancias del hecho no lo permiten porque se complica, pueden secuestrar los libros de contabilidad, los documentos. Y esos documentos son llevados, pueden ser llevados al Ministerio de Hacienda o puede ser en el mismo lugar, pero en esos casos queda custodiado por la Policía Nacional Civil y los auditores verifican la información hasta establecer la real situación tributaria del contribuyente. Y cuando ya la establecen, pues termina la medida precautoria, elaboran el informe de fiscalización y hacen el auto de apertura. Entonces es por un tiempo determinado, o sea, no es de por vida, ¿no? Les autoriza el juez el allanamiento, el registro, por un plazo determinado en el cual la administración tributaria tiene que ejecutar la verificación, la inspección de la fiscalización de los documentos del contribuyente y puede verificar los inventarios, ¿verdad? La mercadería, etcétera. En el artículo 177 se establece en qué casos proceden estas medidas. Y establece las medidas precautorias deberán solicitarse al fiscal general de la República por medio de la administración tributaria a través de las direcciones respectivas en los siguientes casos. Claro, el fiscal general de la República la solicita al juez competente. El juez competente en materia civil. Y el juez verifica si procede o no con base a las pruebas que le han presentado. Y autoriza. Y una vez que autoriza, ingresa la autoridad, la administración tributaria, los auditores, acompañados de la policía y la Fiscalía General de la República, a los lugares, establecimientos locales, etcétera, donde se encuentra la documentación y la información del contribuyente. ¿Cuándo procede? Si la administración tributaria no tuviera colaboración o tuviera colaboración parcial por parte del sujeto pasivo y
impida, dificulte o retarde la fiscalización, investigación, verificación, inspección o control. Que se tengan indicios que la documentación, libros y registros pudieran ser o hayan sido destruidos, alterados, suplantados o sean puestos fuera del alcance de la administración tributaria. O sea, hay contribuyentes que llevan doble contabilidad, ¿verdad? O que ellos mismos mandan a hacer sus documentos, ¿verdad? Parece que no, parece mentira, pero es cierto, porque yo me topé con algunos casos de eso, que uno llega y resulta que se da cuenta que, porque como se hacen compulsa, ¿no? La compulsa es una consulta que se le hace a los clientes y a los proveedores de los contribuyentes. Y con esa información se hace un cruce de información y ahí se verifica, pues. Como tiene amplias facultades de fiscalización, inspección y verificación, puede la Dirección General de Impuestos Internos, por medio de sus auditores, consultarle a cualquier empresa, a cualquier contribuyente, a funcionarios públicos, a instituciones públicas, sobre actos o hechos que realizó con determinado contribuyente. Y entonces se da a veces que tienen dobles contabilidades. Hoy es más difícil, pero antes se daba, era más fácil, que presentaban un balance para el banco, un balance para efectos tributarios y otro balance para efectos financieros. Entonces, sí se dan esas cuestiones. Existan indicios de dos o más sistemas de contabilidad, juegos de libros o de facturas con distintos contenidos. Para las alcaldías presentaban otro balance y así. Cuando se tengan indicios de doble emisión de cualquiera de los documentos exigidos por este código por parte del sujeto pasivo y no aparezcan registrados en los libros o sistemas de contabilidad. Cuando se ¿cómo es? Obstaculice o impida el acceso a oficinas administrativas, sucursales o establecimientos comerciales o industriales, bodegas de almacenamiento de bienes, contenedores y medios de transporte a cualquier tipo de inmueble o cualquier tipo de inmueble. En esos casos proceden las medidas precautorias y es el juez competente el que las autoriza a solicitud de la Fiscalía General de la República y a los delegados del Ministerio de Hacienda, los auditores, pues tienen el apoyo, el acompañamiento de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía, ¿verdad? También tenemos en el artículo 179 la figura del fedatario. Y este es un delegado de la Administración Tributaria que es designado para verificar el cumplimiento de la obligación de emitir documentos, para verificar si los documentos que se emiten o que se tienen en stock por el contribuyente cumplen con los requisitos señalados en el artículo 107, 114 del Código Tributario y, y bueno, y para verificar si el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en la ley, o sea, ventas activos de 20,000 colones o ventas de 50,000 colones en el año anterior, o sea, tiene capacidad contributiva, el artículo 28 de la ley IVA, para inscribirlo sin perjuicio de la sanción correspondiente. Entonces, en estos casos, resulta que delegan a una persona, esta persona llega al establecimiento comercial y se identifica como un cliente, efectúa la compra y no le emitieron factura. En ese momento se identifica como delegado la Dirección General de Impuestos Internos y notifica el auto de designación de fedatario y levanta el acta respectiva
Y bueno, esa acta que levanta se le entrega al contribuyente y ahí se le da el derecho de audiencia y apertura a prueba, ¿verdad? Entonces, los documentos que emita el contribuyente posterior a, a ese hecho, o sea, que después no, mire, aquí le estaba haciendo la factura, ya no tienen validez, ¿verdad? Para los efectos de este código fedatario es un representante de la administración tributaria facultado para la verificación del cumplimiento de la obligación de emitir y entregar documentos legales. Por cada operación que se realice, así como del cumplimiento de los requisitos de tales documentos y de la obligación de inscribirse en el registro de contribuyentes y sus actuaciones se reputan legítimas, por lo que el acta de comprobación correspondiente tendrá fuerza probatoria. Así se llama, acta de comprobación. Y bueno, esta figura ya tiene sus años de existir, ¿va? Yo fui fedatario, me acuerdo que nos mandaron a San Miguel, ahí andábamos en San Miguel, llegábamos a los negocios y comprábamos, pagábamos, no nos emitían factura, inmediatamente nos identificábamos y les decíamos que iba a ser objeto de sanción. Y bueno, eh, es una forma de verificar el cumplimiento de obligaciones formales y sustantivas. Si el sujeto resulta que llega el auditor y verifica que tiene capacidad contributiva y no se encuentra inscrito, entonces eh, se inscribe. En ese momento se inscribe. Se hace un estimado de los activos que tiene, de las ventas que efectuó, si ha efectuado ventas el año anterior y bueno, se levanta el acta de comprobación, se inscribe, sin perjuicio de la sanción correspondiente por no inscribirse. Serán sujetos, dice el artículo 182, serán sujetos de verificación por medio de fedatario los contribuyentes inscritos y los sujetos no inscritos en el registro de contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Bueno, estas verificaciones se pueden realizar en días hábiles o inhábiles, los sábados, los domingos, o sea, y se realizan en locales que se encuentran abiertos al público, o sea, cuando el contribuyente ¿cómo se llama?, ejerciendo su actividad comercial. Tenemos también lo que es la liquidación de oficio del tributo. Eso se encuentra regulado en el artículo 183 y establece los casos, son 3 casos en los cuales procede la liquidación de oficio. Establece el artículo 183 que la administración tributaria deberá proceder a la liquidación de oficio del tributo mediante resolución razonada en los siguientes casos. A. Cuando el contribuyente responsable hubiera omitido presentar la declaración a que está obligado. En estos casos es cuando se encuentra omiso, así se llama, omiso. Es que no presentó la declaración en el plazo establecido en la ley. Cuando la declaración presentada o la documentación complementaria ofreciere dudas sobre su veracidad o exactitud, presentar errores aritméticos o ella no cumpliere con todos los requisitos y datos exigidos. Bueno, esto se puede establecer por medio de una fiscalización, ¿verdad? O a veces hay errores aritméticos, ¿verdad?, que son bien evidentes. Se pueden constatar en el sistema de la administración tributaria. Cuando el contribuyente no llevare o llevare incorrectamente o con atraso su contabilidad manual, mecánica, computarizada, no le exhibiera habiendo sido requerida, careciere de la debida documentación anexa o no diera satisfacción las aclaraciones solicitadas por la administración tributaria. Pues en todos estos casos, media una fiscalización o una verificación de un auditor, uno o más auditores. Dice que esta liquidación se va a practicar en sede administrativa en aquellos casos que sean remitidos a la Fiscalía General de la República para que se investigue la comisión de delitos de defraudación al fisco
en los que no se requiere el agotamiento de la vida administrativa. ¿Se recuerda de esos casos? En que aquí pues se pasa el expediente en forma directa a la Fiscalía General de la República para que ésta inicie el proceso penal respectivo y es por la vía judicial en donde el juez practica la liquidación, pero no el juez, sino que la Fiscalía ofrece como peritos a los auditores de la Dirección General de Impuestos Internos y estos son los que verifican la documentación y establecen la real situación del contribuyente y con base en ese informe que ellos le presentan al juez, es que ahí el juez le da el derecho de audiencia y apertura de pruebas y bueno, en sede judicial se hace la liquidación. ¿Cuáles son las bases para la liquidación? La liquidación están en el artículo 184. La liquidación de oficio podrá realizarse a opción de la Administración Tributaria según antecedentes de que disponga sobre las siguientes bases. Sobre base cierta, tomando en cuenta los elementos existentes que permitan conocer en forma directa el hecho generador del impuesto y la cuantía del mismo, sirviéndose, entre otros, de las declaraciones, libros o registros contables, documentación de soporte y comprobantes que obren en poder del contribuyente. Aquí toma de base la contabilidad del contribuyente y los documentos de respaldo del contribuyente. Entonces, en esos casos, pues los auditores establecen o determinan cuáles son los montos en concepto de ingresos, gastos y cuál es el monto del impuesto. Se determina un monto de impuesto y puede suceder que se establezca un impuesto complementario dejado de pagar o un impuesto originario si no se pagó. Sobre base estimativa, indicial o presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por relación o conexión normal por el hecho generador del impuesto, permitan inducir o presumir la cuantía del impuesto. Aquí se toma en consideración la capacidad contributiva del contribuyente en aquellos casos que los índices, en aquellos casos que se vea pues que los registros contables generen duda en algunos casos, ¿verdad? Y se ve el estilo de vida del contribuyente, su potencial, ¿verdad? Su potencial, sus ingresos se hacen compulsas con terceros, ¿verdad? Con clientes y proveedores, se les consulta. Y entonces aquí se toma información de los registros contables y otra información recabada por la administración en la investigación y así establece la liquidación oficiosa. Bueno, no, esto sería solo sobre base indicial. Aquí desecha la contabilidad. Perdón, yo estaba hablando de la base mixta, que es el siguiente. No, en el caso B, sobre base estimativa, indicial o presunta, la administración desecha los registros contables porque la información contenida en los mismos no genera confianza. Es evidente que no es cierta. Entonces, construye la administración la información con base a diferentes métodos que están establecidos también en la ley. Hace compulsas a terceros, consulta a proveedores, a clientes y para establecer la real situación tributaria de los contribuyentes. Y con base a eso establece la situación tributaria y liquida el impuesto. Entonces, sobre base mixta es la combinación de ambos métodos. Desecha una parte de la contabilidad y otra no, los registros contables, y hace uso también de la base indicial, ¿verdad? Y establece la real situación tributaria del contribuyente, liquida el impuesto
sobre base cierta, sobre información contenida en los registros contables y sobre base indicial, con base a la investigación, ¿verdad? Que ha hecho la administración, de las compulsas que efectuó, del potencial del contribuyente, el estilo de vida, del potencial contributivo, su estilo de vida, y utilizando los métodos establecidos en el Código Tributario que están más adelante. Corrección de error en la declaración sustituta. Aquí este caso se da cuando la administración tributaria detecta que la declaración presentada por el contribuyente tiene datos incorrectos o erróneos. Y entonces la administración tributaria le informa al contribuyente, mire, su declaración tiene estos errores. Y le dice, mire, así debe haber hecho la declaración. Entonces le emplaza al contribuyente para que modifique la declaración. Si el contribuyente bueno, puede ser que el contribuyente se allane a lo establecido por la administración y modifica la declaración. Puede ser que no. Si no lo hace, entonces abre el proceso de audiencia de apertura a prueba y pues se la liquida de oficio, ¿verdad? Para este efecto, la Administración Tributaria formulará propuesta de declaración sustituta, en la que hará constar los datos e información que conforme a sus registros informativos, pues aquí esto es de escritorio a nivel de sistema, ¿verdad? No es que va un auditor, ¿verdad? E información que conforme a sus registros informativos sea la correcta o que conste en los dictámenes, informes fiscales y documentación adjunta presentada por los auditores nombrados por los contribuyentes. Bueno, normalmente se da de escritorio, eso es lo normal. En algunos casos, pues están haciendo fiscalización los auditores, están viendo todo un ejercicio y verifican que alguna declaración está incorrecta. Entonces, pero es raro a que se dé eso, porque como cuando están los auditores fiscalizando todo un ejercicio, tienen que elaborar un informe, salvo que se trate de un pequeño contribuyente que en un plan de obligaciones formales y sustantivas, de esos planes que hace el Ministerio de Hacienda en los cuadra por cuadra, que despliega un grupo de auditores en centros comerciales, y allí van verificando el cumplimiento de obligaciones formales y sustantivas, y ahí puedan detectar que una declaración fue presentada en forma incorrecta. La declaración sustituta la hará del conocimiento del contribuyente y la remitirá a este, junto a carta de exhorto, en la que se detallen y expliquen las razones que motivan la propuesta de declaración sustituta, los rubros declarados en los que se encuentra el error y las sumas complementarias principales y accesorias que resulten de los mismos, o el saldo a favor del declarado además, según corresponda. Bueno, sí, como les digo, si el contribuyente modifica la declaración, no hay problema, pero si no lo hace, entonces inicia el proceso de audiencia de apertura a prueba. En el artículo 186, bueno, y liquida de oficio la declaración o la determina cuál es el monto de impuestos dejados de pagar. En el artículo 186 se establece el auto de audiencia y apertura a pruebas. El procedimiento de audiencia y apertura a pruebas. Bueno, este procedimiento se hace con el objetivo de imponer una sanción o de liquidar los contribuyentes. Entonces, cuando es una liquidación de oficio, en estos casos se le notifica al contribuyente, junto con el informe de fiscalización, el auto de apertura a pruebas, de audiencia y apertura a pruebas, se le da un plazo de audiencia de 5 días y un plazo para que presente pruebas y alegatos de 10 días.
el cual comienza a correr a partir del siguiente día hábil de vencido el plazo de audiencia. Y pues ahí el contribuyente puede, en ese plazo de audiencia de 5 días, puede presentar alegatos, ¿no? Estableciendo su defensa, ¿no? Su disconformidad con lo establecido por el auditor en el informe, y luego en el plazo de pruebas presentar las pruebas que amparan su defensa. Luego tenemos la firmeza de las resoluciones. Bueno, después que el contribuyente presentó las pruebas y los alegatos respectivos en su defensa, la administración tributaria emite una resolución. Emite la resolución y se le notifica. Entonces el contribuyente tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación de los Impuestos Internos. Si no lo hace, se le vence el plazo, la resolución adquiere estado de firmeza. Y entonces la administración procede al cobro coactivo de la deuda tributaria. Primero lo hace por la vía administrativa y posteriormente lo hace por la vía judicial por medio de la Fiscalía General de la República. Las resoluciones de la administración tributaria que no sean recurridas en los términos señalados en la ley correspondiente se tendrán por definitiva, todo sin perjuicio de la caducidad, a los 3 años y 5 años. En materia de recursos, en lo pertinente se estará lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. El fallo que resuelve el recurso de apelación se tendrá por definitivo en sede administrativa. Pues a partir del artículo 89 se establecen los métodos que utiliza la administración tributaria para calcular los impuestos o determinar la liquidación de impuestos sobre base presunta. El artículo 189 establece cuando la administración tributaria no pudiere por cualquier circunstancia determinar el tributo o la obligación fiscal con conocimiento cierto, es decir, con la información contenida en los libros, registros y documentos contables, o la obligación fiscal con conocimiento cierto de la materia imponible, lo estimará en función de los elementos conocidos que permitan presumir la existencia y magnitud de la base imponible y de las obligaciones tributarias respectivas. Estos son métodos indiciales, ¿no? Y aquí establece una serie de indicios. En el artículo 190 dice que se fundará en los hechos y circunstancias que por su vinculación normal con el hecho imponible o generador propio de cada tributo permitan deducir en el caso particular la existencia y el monto de aquel. Para tales efectos, la administración tributaria podrá utilizar indicios tales como el capital invertido en las explotaciones económicas, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros ejercicios o periodos fiscales, el monto de las compras y ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, los valores que se importen, el valor y rotación de inventarios, bueno, etcétera. Todos esos indicios le van a servir a la administración tributaria para efectuar la liquidación oficiosa del impuesto. Y entonces se basa en presunciones legales y en presunciones de derecho. Las presunciones legales admiten prueba en contrario. Las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Esa es la diferencia entre una y otra. Pero son estimaciones que hace la administración. Dice el 190, se presume el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas, de las que hemos mencionado acá, ¿verdad? Ciertos hechos o actividades económicas del contribuyente o actos realizados por el contribuyente que demuestran su capacidad contributiva y que lo que ha declarado es incorrecto. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción determinados por este código o las leyes, la presunción se llama legal.
Siento una entidad. Si por expresión de este código o de las leyes tributarias se establece que se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba en contrario. Ambas son presunciones y se basan en antecedentes o hechos realizados por el contribuyente que denotan su capacidad contributiva, con la única diferencia que cuando son presunciones legales admiten prueba en contrario, pero si son de derecho no. Pero entonces la ley lo dice, esta es una presunción de derecho. En el régimen probatorio se establecen todas aquellas pruebas que el contribuyente tiene derecho a realizar para, bueno, para fundamentar su defensa. Entonces, son válidos todos los medios de prueba, excepto la prueba testimonial, ¿va? Salvo en dos casos que señala acá. ¿Por qué? Porque no es prueba idónea, ¿va? O sea, una prueba testimonial va a presentar un testigo que dé fe que no declaró, o sea, o que no efectuó la factura. Es bien difícil, ¿va? Porque es prueba documental, ¿verdad? La que debe de presentarse. Podrá invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción de la testimonial. Esta prueba únicamente será pertinente para los casos de desviación de poder. El caso de desviación de poder es cuando la persona, el funcionario, realiza actos con fines distintos a los establecidos en la ley. En esos casos, en una fiscalización se puede dar, ¿verdad? Entonces, el fin puede ser lícito o puede ser legal, pero no es el fin establecido en la ley. O por cuestiones de inmoralidad administrativa. Aquí ya entramos al mundo que puede ser arbitrariedad, mera arbitrariedad, o sea, el contribuyente pues vulnera derechos mejor dicho, la administración vulnera derechos del contribuyente, o podemos llegar hasta el ámbito delictivo, ¿verdad? El cohecho activo, el cohecho pasivo. Entonces, la valoración de la prueba es el examen de la prueba que presenta el contribuyente. Y si esta prueba es idónea, o sea, una prueba idónea es una prueba adecuada a lo que el contribuyente pretende probar, ¿verdad? Relacionada, ¿verdad? No va a salir con prueba que nada que ver con el proceso. Bueno, aquí establece que las pruebas deben aportarse para su apreciación en los momentos y bajo los alcances siguientes: en el desarrollo del proceso de fiscalización o en el cumplimiento de las obligaciones de informar que establece la ley. Cuando lo están fiscalizando, mire, aquí no declaró el año 2017, no, mire, aquí está la declaración. Dentro de las oportunidades de audiencia y apertura a prueba, ya cuando ya le notificaron el auto de audiencia y apertura a prueba. Corresponde al sujeto pasivo o responsable comprobar la existencia de los hechos declarados y en general de todos aquellos hechos que alegue a su favor. Y corresponde a la administración tributaria probar la existencia de hechos no declarados o que hayan sido imputados al contribuyente. Hay una situación interesante en este caso de las pruebas que bueno, que no debería estar ahí, pero ahí lo han puesto. Y ya les digo, voy a buscar la disposición. Es el artículo 206-A. Artículo 206-A. Requisitos especiales de documentación. Está metido aquí en el régimen probatorio, pero en realidad no debería estar acá, ¿verdad? Sino que en los requisitos de deducibilidad de los documentos.
Dice, constituirá requisito indispensable para la procedencia a la deducción de costos, gastos, erogaciones con fines sociales y créditos fiscales, según la naturaleza del impuesto, que los pagos efectuados relacionados con los mencionados deducciones, que los pagos efectuados relacionados con las mencionadas deducciones por montos iguales o mayores a 58 salarios mínimos se realicen por medio de cheque, transferencia bancaria, tarjetas de crédito o débito. Lo anterior es adicional a la documentación de soporte que deba poseer en atención a la naturaleza de la operación y el cumplimiento de los demás requisitos que establezcan las leyes tributarias respectivas para la procedencia de la deducción. Es decir, que aquellas operaciones que sean iguales o mayores a 58 salarios mínimos deberán efectuarse los pagos por medio de cheque o transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito para que sean deducibles. ¿Cuánto es el monto de 58 salarios mínimos? Parece que son un poquito más de $21,000. Voy a ver la calculadora aquí. 58 por $365 el salario mínimo. Son $21,170. En ese tipo de operaciones se debe efectuar el pago con cheque, tarjeta de crédito, de débito. Tarjeta de crédito, débito, dice. O transferencia bancaria para que sea deducible el gasto. Es el artículo 206-A. Entonces, si la operación se efectúa en efectivo, no va a ser deducible el gasto, aunque exista un crédito fiscal, ¿no? El caso de la devolución, repetición o devolución, bueno, en estos casos se dan cuando el contribuyente tiene derecho a una devolución de impuestos porque efectuó un pago indebido del impuesto. O tiene derecho a, bueno, a solicitar, hay un saldo a su favor, ¿no? Existe un saldo a su favor y en estos casos hace la petición a la Dirección General de Impuestos Internos y el plazo para hacer esa petición son 2 años. Si no lo efectúa en ese plazo, el monto a su favor o el monto solicitado o que no se solicitó pasa al Fondo General de la Nación. Y antes de emitir o dar respuesta a la petición, se efectúa una fiscalización, ¿verdad? Y la administración verifica si, bueno, verifica si, ¿cómo se llama? Si es correcto lo solicitado por el contribuyente y procede a la devolución, ¿verdad? Los contribuyentes que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias con derecho a devolución según las normas especiales o hubieran efectuado pagos por tributos o accesorios, anticipos, retenciones o percepciones indebidos o en exceso, podrán solicitar su devolución dentro del término de 2 años, contado a partir del vencimiento del plazo para presentar la correspondiente declaración. También se puede dar el caso de que le efectuaron un cálculo incorrecto a un tercero, ¿verdad? Le efectuaron una retención indebida, más del monto, por un error, ¿verdad? O le cobraron más del 13% de impuesto en IVA, por ejemplo, por algún error. En esos casos, la persona afectada debe acudir al contribuyente, no a la administración tributaria, y presentar escrito y el contribuyente con la información, con el trámite que ha efectuado la persona afectada, solicita la devolución a la Dirección General de Impuestos Internos. Y previa verificación, pues, se la dan, ¿verdad? La caducidad son 2 años, ¿verdad? Si no lo hace en el plazo de 2 años, le vence el plazo. Verificación de la devolución. La Administración Tributaria podrá efectuar las comprobaciones que considere necesarias a efecto de determinar la existencia y cuantía del saldo cuya devolución se solicita y de los demás hechos y circunstancias que determinen la procedencia de la misma, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que le competen a la misma. Y bueno, la verificación debe efectuarla en el plazo de caducidad, ¿verdad?
se emite una resolución dentro de los 60 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud y se le consulta a Tesorería si ha ingresado al Fondo General de la Nación esa suma que pagó indebidamente el contribuyente y ordenada la devolución, esta deberá efectuarse dentro de los 120 días siguientes a la notificación de la resolución. Estamos hablando de 4 meses. Cuando se rechaza la solicitud de devolución, como consecuencia de la fiscalización, la administración determina que está solicitando cantidades incorrectas o que no es cierta lo que está solicitando el contribuyente y en esos casos, pues, no procede la devolución sin perjuicio de las facultades de fiscalización y también de las facultades sancionatorias correspondientes. Luego tenemos la solvencia de autorización. Hay ciertos actos que para realizarlos se necesita solvencia de impuestos, ¿no? Por ejemplo, para la inscripción de documentos en los registros, se necesita la solvencia de impuestos internos y se necesita también la solvencia de las alcaldías. Eso está en el artículo 100 del Código Municipal. En ningún registro público se inscribirá un instrumento en que se consignen algunos de los actos o contratos mencionados en el artículo siguiente si los contratantes no se encuentran solventes de sus tributos o en su caso no se demuestra la condición de no contribuyente. Hay personas que no son contribuyentes, ¿va? Pero les piden la solvencia y como no es contribuyente, ¿cómo va a dar solvencia? Entonces ahí tiene que hacer el trámite de que la autoridad, la administración tributaria, emita un documento en el cual se establezca que no es contribuyente del impuesto. El registrador deberá realizar la comprobación en referencia y hacer relación en el acto por el cual ordena la inscripción de la fecha y número de orden del documento electrónico proporcionado por la administración, que compruebe la solvencia, insolvencia o la condición de no contribuyente del otorgante. Si no realiza eso el registrador, le va a caer una multa de 4 salarios mínimos mensuales, es decir, $1,460. Entonces los registradores pues tienen que verificar la solvencia de la persona que está solicitando. ¿Y cuáles son los actos que requieren solvencia, autorización y constancia de no contribuyente? Las inscripciones en el registro de comercio de acuerdos y las escrituras públicas de fusión, transformación, modificación, disolución o liquidación de sociedades. Si no está solvente, no las puede inscribir. La participación en licitaciones para el suministro de mercaderías o servicios al gobierno central, para participar en una licitación, ¿verdad? Optar a desempeñarse como funcionario público, ya sea que lo nombre la Asamblea Legislativa o que sea un nombramiento en una institución. El funcionario público se diferencia del empleado público en el sentido de que el funcionario toma decisiones y administra. Luego, inscribir en cualquier registro público de inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos documentos con montos mayores a $30,000. Va a inscribir una compraventa con un monto mayor a $30,000, le va a exigir solvencia. Solicitar créditos bancarios, tarjetas de crédito o cualquier modalidad de financiamiento que otorguen las instituciones sujetas a supervisión del sistema financiero, o sea, los bancos, ¿no? Se exceptúan de esta obligación las solicitudes de tarjeta de crédito por montos iguales o inferiores a $4,000. O sea, de $4,000, $4,001 en adelante si ya se requiere solvencia, así como las solicitudes de préstamos, créditos o financiamientos por montos iguales o inferiores a $30,000. Hasta ahí está exento de solvencia.
mayor de esa cantidad, sí deben de solicitar solvencia. Bueno, este artículo fue reformado. Antes era más radical, ¿no? Cualquier acto, cualquier compraventa, no importaba el valor del inmueble, le solicitaban la solvencia impuesta. Y entonces aquí se establecen las constancias o autorización que emite, ¿verdad? La constancia de solvencia se expedirá cuando no existan declaraciones tributarias o informes de retención pendientes de presentar a la administración tributaria. Diferencias entre las retenciones reportadas en el informe de retenciones y las retenciones consignadas en las declaraciones mensuales presentadas por los agentes de retención o con las declaraciones del ejercicio o periodo de imposición del impuesto sobre la renta presentada por el sujeto de retención. Asimismo, cuando no exista deuda tributaria, deudas por multas, a infracciones a la ley de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial. Imagínense, le imponen una sanción, no le van a dar solvencia por haberse cruzado el semáforo en rojo o haberse ido en sentido contrario. Deudas de derechos fiscales de circulación de vehículos, la tarjeta de circulación, ¿verdad? Sus accesorios pendientes de pago. La autoridad expedirá cuando existe deuda tributaria con la condición, bueno, no, la autorización, perdón, la autorización. La primera es constancia de solvencia, el segundo es la autorización. Aquí, esta se emite cuando existe una deuda tributaria, o sea, el contribuyente no se encuentra solvente con la administración, pero debe de ofrecer una garantía que, aceptada por la administración tributaria, de que para que va a efectuar el pago de la deuda, una garantía, una fianza, una hipoteca, y el periodo de esta autorización no debe exceder, o sea, debe establecerse en un plazo antes del vencimiento de la siguiente cuota que va a pagar. Entonces, en esos casos da autorización. Y constancia no contribuyente se expedirá cuando el solicitante no se encuentre inscrito como contribuyente. En esos casos, ¿no? Acá este artículo 220 va dirigido a los notarios, ¿no? Cuando elaboren escritura, ¿no? Deben de advertir a los otorgantes en la escritura, deben de relacionar en el documento que están haciendo la escritura pública, que para la inscripción de tales actos se requiere estar solvente o autorizado según corresponda por la administración tributaria. Eso siempre se relaciona en las escrituras públicas por los notarios, porque de lo contrario, pues le van a imponer una sanción, ¿verdad? Luego tenemos la garantía, ¿no? Las garantías que exige esto es para emitir las autorizaciones, ¿verdad? La solicitud de autorización. El artículo 221 dice, son admisibles para asegurar el cumplimiento de las deudas tributarias cuando se solicite autorización, uno, depósitos en dinero. Está también, se relaciona en el artículo 223, ¿verdad? Un monto igual al que se debe. Depósitos de letras o bonos del Estado. Cédulas hipotecarias, estas son emitidas por instituciones financieras y a un interés fijo. Bueno, la garantía es la cartera crediticia que tenga de otros títulos garantizados por el Estado cuya eficacia para estos efectos haya sido reconocida expresamente por las leyes especiales. Hipotecas de bienes del deudor, bueno, los inmuebles se hipotecan. Fianzas, porque habla de fianzas hipotecarias. Aquí, bueno, la fianza es un contrato por medio del cual existe un fiador que se compromete a pagar en caso de que el deudor principal no pague. El caso de la fianza hipotecaria es aquellas fianzas en las cuales están garantizadas por un inmueble y en estos casos se establece una anotación preventiva en el registro
La hipoteca, pues, es un contrato en el cual se garantiza con un inmueble el pago de la deuda. Fianzas bancarias de cualquier otra institución legalmente autorizada. Las fianzas para garantizar las deudas tributarias deben ser otorgadas por instituciones que tengan calificación de primera línea, de acuerdo a la Superintendencia del Sistema Financiero u organismos internacionales clasificadores de riesgo. Como les digo, el contrato de fianza es que un tercero se compromete a pagar la deuda en caso que no pague el deudor principal, ¿verdad? Y en el 222 se establece cuáles son los montos de la garantía. Dice que la cuantía de la caución ofrecida no podrá ser menor del monto que se debe más un medio de la cantidad que represente el total del impuesto complementario determinado por la administración tributaria, más las multas e intereses correspondientes. La administración utilizará los medios que estime necesarios para apreciar la eficacia y eficiencia de las garantías ofrecidas. Y cuando la administración estime eficaz y suficiente la garantía ofrecida por el contribuyente, proveerá resolución razonada de aceptación. Estos son los casos de autorizaciones, cuando se solicitan autorizaciones o cuando exista una deuda tributaria y no tiene efectivo para pagarla en el corto plazo. El contribuyente debe de presentar una fianza o una hipoteca o títulos valores, ¿verdad?, para garantizar los cuales va a hacer las efectivas la administración tributaria cuando la deuda se encuentre firme, líquida y exigible. Bueno, hemos llegado a las 6:27. No sé si tienen consultas sobre la temática o sobre cualquier otra situación. Este sería el momento. ¿Sí? ¿Se encuentran por ahí? ¿Me escuchan? Sí, dice. Sí, ¿verdad? Entonces, no hay consulta. ¿Todo bien? En el chat le están dando consulta. Ah, en el chat, pero pucha, que el chat, quiero ver, vamos a ver el chat. ¿Qué dice el chat? Mena Valle Carla María, buenas tardes, licenciado. Tengo una consulta en relación al primer avance, si se entregará únicamente información que nos tocó exponer o será de todos los temas de la guía, y si usted escogerá quién va a exponer o nosotros. Vaya, miren, mejor ustedes designen la persona que va a exponer, porque eso sí, no debe ser la misma, ninguna de las dos personas que pusieron en la primera y segunda vez, ¿verdad? Deben entregar información del tema que les toca investigar, porque la exposición la he dividido. La exposición la he dividido por factores de tiempo, pero como aquí lo que me van a entregar es el primer avance. Entonces, en el primer avance ustedes me van a hacer un resumen de toda la información recopilada que tienen. Y me van a decir todo el trámite que están realizando, cómo están organizados como grupo, cómo se han distribuido las tareas, y me van a mostrar cuál es la documentación que tienen a la fecha. Entonces, ese informe van a decir, me van a explicar qué es lo que están haciendo, qué documentación tienen y cómo van a realizar la investigación, cómo se han distribuido las tareas, cuáles son los documentos que tienen. Y me van a explicar, pues ese informe puede ser de unas 10 páginas a lo sumo. Y ahí pueden ajustar la documentación que tienen. Es como una especie de anteproyecto. Ustedes me van a explicar, me van a decir, mire, fíjese que nosotros nos toca este tema y nos hemos organizado como equipo de esta forma.
hemos comenzado a recopilar la información y pensamos realizar la investigación de esta forma. Hasta este momento tenemos este avance. Obviamente que no me pueden traer introducción, ¿verdad? Porque la introducción se hace cuando ya tienen el documento. Pero sí me pueden entregar un informe en donde me detallen todos los procedimientos que han realizado y toda la documentación que tienen y cómo se han distribuido las tareas y cómo piensan ustedes hacer el trabajo. Y en qué instituciones han investigado. Bueno, me explican todo eso y esa va a ser la nota. Entonces, el día que yo destine para que me expliquen, en unos 5 minutos, voy a destinar quizás la última clase. Mire, fíjese que nosotros somos el grupo tal, nos toca el tema tal. Mire, nosotros hemos hecho esto, esto, esto y esto. Esto tenemos. Este es el informe, el que van a subir con los anexos respectivos, ¿verdad? Y esa va a ser la nota. Esa va a ser la nota. Licenciado, solo aclarando, perdón, buenas tardes. Solo va a Ajá. ser una explicación de lo que se ha investigado, no va a ser como una exposición como tal, porque no Sí, no, habría... no, no va a ser una explicación, no va a ser una exposición como tal, sino que todos los miembros del grupo me van a explicar, mire, fíjese que hemos hecho esto, nos hemos distribuido el trabajo de esta forma, mire, estos son los documentos que tenemos, el tema es este, y me van a hacer un informe, ¿va?, de 10 páginas. Entonces, y me van a explicar cómo piensan hacer la investigación, cómo van a enfocar el trabajo. Entonces, porque es el primer avance, ¿va? En el segundo avance sí ya me van a entregar algo más concreto, ¿va? Por lo menos ya en el segundo avance ya tienen que entregar el desarrollo por lo menos del 50% del trabajo, ¿va? Pero en este primer avance solo van a decirme cómo van a realizar la investigación, qué documentos tienen, cuáles son las instituciones que han visitado, donde han requerido información, cómo se han distribuido las tareas, cómo van a enfocar el tema, o sea, me van a explicar eso, de eso se trata. Y esa va a ser la nota formativa, va a valer 50% y lo van a subir. Y el otro 50%, el parcial, creo que no va a ser algo, cosa del otro mundo, pero sí deben demostrar que están investigando ya, ¿verdad? Y que ya tienen información y debe ser un informe coherente, no van a decir cualquier cosa. ¿Estamos, perdón? Sí, gracias, licenciado. Vaya, perfecto. Entonces, si no tienen consultas adicionales, pues nos quedamos hasta acá. Licenciado, yo Y tenía una pregunta. ajá, ya le dije yo que el chat, usted dirá quién va a exponer. Ya les dije que ustedes decidan a quién van a elegir, siempre y cuando no sea la misma persona que expuso en las 2 veces anteriores. Sí, alguien hablaba. No sé si es la misma persona. ¿Sí? No, licenciado, mire, solo una pregunta. ¿El documento que nosotros vamos a subir al aula solo sería en Word o también va a querer presentación en PowerPoint? Miren, si ustedes hacen una pequeña presentación, pues de unas 5 páginas, pues, ¿qué les diré? Les favorecen la nota, porque aquí es cuestión de creatividad también, ¿verdad? Porque ustedes pueden hacer una presentación de unas 5 páginas explicándome, y pues yo eso lo valoro, ¿va? Y a lo sumo 5 minutos, porque una clase vamos a destinar solo, mire, fíjense que nosotros tenemos este tema, mire, hemos hecho esto, esto y esto, ¿me entiende, va? Ahí sí se los dejo, no les exijo la presentación, pero sí les puede favorecer si lo hacen, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Vaya, perfecto. Bueno, entonces damos por concluida la clase. Gracias por acordarme, la persona que me acordó que no estaba grabando la clase. Y les pido de favor a todos que cuando por cualquier motivo o circunstancia se me olvide a mí grabar la clase, pues que me recuerden, ¿verdad? Gracias a todos. Pasen una feliz tarde o feliz noche. Nos vemos el jueves. Gracias igual, licenciado. Bendiciones a Buenas todos. noches.